Bueno, pues arrancamos ya la noche y vamos a hacerlo dando paso a nuestro tiempo de entrevista. Saludamos al eurodiputado navarro por el Partido Popular, Pablo Zalba. Bienvenido, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Vera, muchas gracias. Bueno, la que está cayendo, ¿no?, estos días a nivel económico, porque les recuerdo a todos ustedes que Pablo Zalba es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Unión Europea y estamos mirando de nuevo con lupa, ¿no?, la situación de nuestro país en el conjunto de la Unión estos días. La verdad que son días complejos, son días de declaraciones inafortunadas o poco afortunadas, pero yo creo que hoy se ha relajado un poquito la prima de riesgo y se han relajado los mercados y esperemos que no sea algo coyuntural esta relajación, sino que sea algo pues más estable en el tiempo. Pero hay que reconocer que después de Semana Santa no han sido días estables, precisamente. Bueno, ayer Rajoy prácticamente se puso manos a la obra, intentó mandar un mensaje de tranquilidad, tranquilidad en el Congreso, tranquilidad a la prensa, tranquilidad a los suyos, al Grupo Parlamentario Popular, y hoy desde Polonia, donde se ha reunido con el primer ministro, ha vuelto a mandar un mensaje contundente. España no va a ser intervenida. Quiero escuchar las palabras de esta mañana del presidente del Gobierno. Ni nadie ha planteado un rescate de España, ni nadie va a plantear un rescate de España, ni está en la agenda de nadie. Por eso hago una apelación a la responsabilidad, a la prudencia y a la sensatez. El Gobierno de España tiene muy claro lo que va a hacer, que es seguir con el proceso de reformas, porque entendemos que es un mandato que ha hecho el pueblo español. Reformas, 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 lo ha dicho varias veces en solo unas horas. El Gobierno sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer, pero vamos a explicar a la ciudadanía, Pablo, ¿qué supondría la intervención a España también en el conjunto de la Unión, ¿no? Porque no es una consecuencia que se quede solo en nuestro país. Yo creo que, como ha dicho el presidente, ese debate no está encima de la mesa. O sea, no se puede analizar qué pasaría si España está rescatada porque es absolutamente imposible que España vaya a ser rescatada, porque las cifras están ahí. Hay algunas cifras que hay que mejorar, como pueden ser el paro, la deuda y el déficit. El Gobierno está trabajando para solucionar esos problemas y además el Gobierno ha empezado, y va a continuar con una agenda reformista sin precedentes para preparar la economía española para los retos que nos enfrentamos en los próximos años. Con lo cual es absolutamente descartable el rescate. No solo lo ha dicho el presidente del Gobierno español, que lo acabamos de escuchar, lo dicen todas, absolutamente todas las instituciones europeas. Ni un solo líder europeo, a pesar de que hayan podido hacer declaraciones poco afortunadas, como decíamos al principio, estos últimos días, pero ningún solo líder europeo, ninguna sola institución europea, Comisión, Parlamento, Consejo, Banco Central Europeo, OCDE, nadie, absolutamente nadie, ha, digamos, insinuado la posibilidad de un rescate. ¿Qué siente un eurodiputado español que, entiendo, trabaja en Europa por mostrar una imagen de confianza en nuestra economía, por intentar volver un poco a la senda de la confianza en nuestro país, cuando se escuchan declaraciones como las del presidente de Sarkozy, el presidente francés, y más recientemente como las declaraciones realizadas por Monti? Y Rajoy también se refería ayer a la prudencia. Vamos a ser prudentes, España trabaja por lo suyo, pero no le desea mal a nadie, porque el bien de España es el bien del resto de Estados miembros. ¿Qué siente uno cuando oye a líderes políticos poner a España como mal ejemplo? Bueno, a mí no me gusta, Yo creo que no es bueno ni para España ni para Europa. El presidente Mariano Rajoy decía que lo que es bueno para España es bueno para Europa. Comparto completamente esa afirmación y yo diría más, lo que es malo para España es malo para Europa. Con lo cual, esas afirmaciones que tanto Sarkozy como Monti han realizado en los últimos días perjudican no solo a España, sino perjudican a Europa y por ende les perjudican tanto a Francia como a Italia respectivamente. Con lo cual yo creo que España y su gobierno han mostrado una madurez admirable. España ni su gobierno jamás han criticado la situación difícil de otros Estados miembros que la hay, que existe, y aún Estados miembros que están peor que España incluso. Jamás España ha dicho, ni su gobierno, ni una palabra crítica
contra esos países, sino todo lo contrario. Siempre hemos demostrado nuestra solidaridad como corresponde al proyecto europeo en el que nos vemos todos inmersos. ¿Qué ha pasado realmente en los mercados? ¿Qué ha pasado estos días con la prima de riesgo? ¿Por qué de nuevo este aluvión, de nuevo esta crisis de desconfianza? Recuerden todos ustedes que la prima de riesgo no es otra cosa que el termómetro que mide la desconfianza que genera un país ante los acreedores que tiene, ¿no? No es otra cosa que eso, la prima de riesgo. ¿Qué ha pasado estos días para que de nuevo se haya disparado, aunque hoy se ha contenido por debajo de los 400 puntos básicos? La bolsa parece que supera la barrera de los 7.500 puntos, esa barrera psicológica, pero ¿por qué en este momento? ¿Qué es lo que ha pasado? Efectivamente, como decía Vera, la prima de riesgo es el diferencial de la deuda española, de lo que se paga por la deuda española respecto al bono alemán, respecto a la deuda Alemania. Cuanto mayor sea el diferencial, significa que hay más desconfianza de los mercados y como hay más desconfianza, España tiene que pagar más a sus acreedores, a los que compran su deuda. ¿Por qué estas semanas ha habido estas tensiones respecto a la prima de riesgo? Pues yo creo que hay multitud de factores. Un factor principal es la falta de perspectiva de crecimiento en Europa. Estamos haciendo todos los países un esfuerzo ingente por la austeridad, que es un esfuerzo necesario, digamos, para poder relanzar el crecimiento, pero es verdad que ese escenario de austeridad al que nos estamos enfrentando la mayor parte de los Estados miembros, a corto plazo no va a generar crecimiento, todo lo contrario. Con lo cual, yo creo que los Estados miembros y la Unión Europea tienen que hacer un planteamiento serio para que las economías de los Estados miembros tengan una perspectiva de crecimiento a medio plazo. Y eso se hace a través de reformas como las que está haciendo el gobierno español, pero también reformas a nivel europeo. Tenemos que potenciar el mercado único, el mercado interior, que todos aquellos productos y todos aquellos servicios que se fabriquen o se ofrezcan en un Estado miembro se puedan ofrecer en igualdad de condiciones en cualquier Estado miembro. Hoy en día no existen barreras físicas para que los productos o las personas viajen, pero sí que existen barreras para que determinadas clases de empresas, de servicios, no sean factibles ser ofrecidos en toda la Unión Europea. Con lo cual tenemos que potenciar el mercado único, tenemos que potenciar el mercado exterior para que nuestra empresa, la economía europea sea más competitiva. Y también el Banco Europeo de Inversiones puede hacer un esfuerzo mayor a través de préstamos para potenciar grandes infraestructuras europeas que crearían empleo durante su crecimiento, pero que también generarían crecimiento una vez que entrasen en vigor esas o que estuvieran disponibles esas infraestructuras. Con lo cual, la primera razón es la falta de perspectiva de crecimiento por parte de la Unión Europea. Con lo cual, tenemos que coger el guante y potenciar, hacer un plan desde la Unión Europea conjunto con los Estados miembros para potenciar el crecimiento. Otra cuestión es el Banco Central Europeo. Yo en numerosas reflexiones que he hecho a través de artículos, y yo creo incluso aquí en este programa, siempre hemos demandado una mayor implicación del Banco Central Europeo. Es verdad que hace unas escasas semanas se produjo la segunda inyección de liquidez a través de préstamos a las entidades financieras europeas, pero no es suficiente. La Reserva Federal y el Banco de Inglaterra tienen hasta un 20% del Producto Interior Bruto de sus países en deuda que han adquirido de Inglaterra y de Estados Unidos respectivamente. Ese esfuerzo no lo ha hecho el Banco Central Europeo. No, hay algunos que dicen que detrás de este relajo de los mercados, del mantenimiento un poco de los niveles de la prima de riesgo, podría estar el Banco Central Europeo. Lo sabremos la semana que viene, cuando se conozcan sus operaciones de si ha adquirido o no deuda, ¿no? Bueno, en este sentido. Cuanto menos ayer, un miembro del Consejo del Banco Central Europeo simplemente anunció, como bien ha dicho usted, que el Banco Europeo podría intervenir si siguen las dudas. Esa mera posibilidad de que el Banco Central Europeo ha conseguido ya hoy relajar los mercados, con lo cual yo creo que eso es una prueba de que el Banco Central Europeo puede y debe hacer muchísimo más. Ayer un editorial de un periódico de ámbito nacional decía: el Banco Central Europeo aprieta pero no debe ahogar. Yo creo que ese es un resumen un poco de la situación. Y luego otra clase de factores que también han contribuido a la inestabilidad de los últimos días, como hemos dicho al principio, pues son los codazos que estamos sufriendo estos días, pues tanto de Sarkozy como de Monti. Y yo insisto y comparto completamente el análisis del presidente del Gobierno, que lo que es bueno para España es bueno para Europa. Insisto y yo añado que lo que es malo para España
es malo para Europa y por ende es malo para Francia y es malo para Italia. Bueno, vamos a escuchar las palabras que dirigía el presidente Mariano Rajoy en ese sentido a sus homólogos, en este caso no ponía nombres, pero tenía el dardo bien puesto en la mirada hacia Italia y hacia Francia por las declaraciones de Sarkozy y Monti. Lo decía ayer Mariano Rajoy ante su grupo parlamentario, pedía responsabilidad. Nosotros, el Gobierno de España y los españoles, no vamos contra nadie. Nosotros no hablamos de otros países. Nosotros a todos los países de la Unión Europea y de la zona euro le deseamos lo mejor y esperamos que los demás hagan lo mismo, que asuman sus responsabilidades y que sean prudentes en sus afirmaciones. Prudencia es lo que pedía el presidente, lo hemos dicho, para mantener un poco, ¿no?, la tranquilidad en este sentido y también calmar a esos mercados. A mí me gustaría saber qué diferencias se pueden establecer, a grosso modo, en líneas generales, entre lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, de donde viene la crisis económica, de donde parte la crisis económica en relación con Europa, ¿no? Porque Estados Unidos se ha recuperado de una manera mucho más ágil. No sé si es una recuperación, podríamos decir, más delicada, que luego podría caerse como un castillo de naipes. Pero en principio hay una diferencia clara entre lo que le ha ocurrido a los norteamericanos y a Europa. California, como lo he dicho, tiene una situación financiera muy difícil, pero todos los inversores y analistas saben que la deuda de California, la deuda que emite el Estado de California, está garantizada por el gobierno federal de los Estados Unidos. En cambio, la deuda de Grecia no está garantizada por un gobierno de Bruselas. Pero una cuestión más, que lo hablábamos al principio, el mercado interno. Un empresario que monta una empresa en California, por ejemplo, vende a través de Internet vasos, no tiene ningún problema para vender esos vasos en cualquier Estado miembro de los Estados Unidos. En cambio, un empresario español monta una página web para vender vasos a través de Internet y su mercado potencial son 50 millones de habitantes, los españoles, no los 500 millones de habitantes. Por tanto, tenemos que fortalecer la Unión Europea, tenemos que fortalecer la unión política, tenemos que fortalecer el mercado único, el mercado interno de la Unión Europea. También puede tener mucho que ver, ¿no?, los miles de millones de incentivo económico que ha metido el presidente Obama para restablecer un poco la economía. Ha habido incentivos económicos por parte de Europa. El gobierno anterior socialista también inició un plan de incentivos a través del plan E, etcétera. En Europa ha habido incentivos económicos. Se ha pasado a la página de la austeridad, ¿no? De ahí... Pero ahora se ha pasado a la página de austeridad porque es tan necesaria. Pero insisto, si analizamos esas diferencias y conseguimos mitigar esas diferencias entre Estados Unidos y Europa, sin lugar a dudas, saldremos antes de la crisis y no solo eso, sino que eso no se volverá a repetir, que es todavía más importante. Bueno, hay mucho de lo que hablar, pero me gustaría aprovechar el último recorrido de nuestra entrevista, señor Zalba, para hablar de una iniciativa cultural que estos días ha hecho parada en Pamplona, es ese cine europeo en ruta que se está disfrutando desde hace 2 días en la Filmoteca de Navarra y que mañana va a tener el colofón con un debate sobre Europa, la situación, con su participación y la de otros eurodiputados. Una iniciativa bonita, ¿no?, para acercar la Unión a lo que son las comunidades dentro de los países miembros. Y para relajarnos un poquito también, ¿no?, que tanta tensión en los mercados, yo creo que merece la pena ir al cine y relajarse un poquito. Pues efectivamente, la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid organiza lo que se llama el Cine Europeo en Ruta, que es una serie de estrenos de películas que han sido galardonadas con el Premio Lux de Cine del Parlamento Europeo, y esta semana ha tocado a Pamplona. Ayer, hoy y mañana se han estrenado 3 películas y efectivamente mañana, como colofón, habrá un debate en el que tendré el placer de participar junto a mi compañera del Partido Socialista, Inés Ayala, junto con Ferran Tarradellas, de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, y junto a María Castejón, gestora cultural de la Muestra de Cine y Mujeres de Pamplona. Mañana se estrena una película, Die Freunde, en alemán. Es una película alemana que estará subtitulada en la Filmoteca de Navarra, que por cierto recuerdo que la entrada es gratuita hasta completar aforo. Yo he visto la película porque fue la ganadora del Premio Lux el año pasado. Es una película dura que hace una reflexión sobre la inmigración en Europa, sobre si se adapta a nuestros principios y nuestros valores, sobre la violencia de género, y la verdad que merece la pena ver la película. Mañana a las 8 de la tarde, Mañana, ¿no? A las 8 de la tarde en la Filmoteca de Navarra. Señor Zalba, muchísimas gracias como siempre por acercarnos los avances o los movimientos que se están dando en la Unión Europea en torno a, sobre todo, la situación económica de nuestro país. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, pues